Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Qué bueno verles otra vez. La semana pasada, no pude estar. Lamentablemente estaba con una gripe, sí, bastante fuerte. Y se me nota un poco. Pero bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? La verdad, con ánimo, con hambre. Hambre espiritual. Bueno, empezamos un nuevo mes, ¿no? Marzo. ¿Quién cumpleaños en marzo, aparte de mí? ¿Oli? Bien. Emma. Emita también. Ramón. Bueno, comprobado. Los mejores cumpleaños en marzo, entonces. Yo cumplo el 29, al final, casi. Así que, bueno, bien ahí. Les decía eso porque, ustedes saben que hemos venido hablando como de temáticas mes por mes, ¿verdad? Como que el primer mes estábamos hablando de hacer de Dios lo primero en nuestra vida. Que Él sea el centro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que empezamos el año nuevo como motivados ahí. Después, ¿de qué hablamos en el mes que pasó? Febrero. ¿De qué? Servicio. Bien, muy bien. De servir, ¿no? Como que tiene que ver. Si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, una de las consecuencias va a ser servirle a Él. Y hablábamos de que servirle a Dios no significaba simplemente servir en la iglesia, sino servir en los lugares donde estás, en tu trabajo, hacer las cosas para Él, como para Él, ¿verdad? Y eso cambia un montón el enfoque que nosotros tenemos. Porque generalmente nosotros encasillamos el servicio a Dios con la iglesia, cuando el servicio a Dios es literalmente servirle a Él, en lo que esté haciendo. Si estoy trabajando, trabajo para Él, si estoy estudiando, estudio para Él, lo que sea que hagamos. Bueno, y este mes queremos empezar a charlar acerca de bases que fortalecen nuestra fe. Ustedes saben que se viene bautismos, les hago un spoiler, y una de las bases que fortalece nuestra fe, no solamente el bautismo, es el discipulado, el hacer discípulos. Yo le puse discípulos el inicio, por no solamente el inicio de hoy, del mes, sino por lo que vamos a estar viendo en la Biblia. Pero quisiera hacerle una pregunta antes, y es: ¿por qué nosotros como cristianos entendemos que tenemos que hacer discípulos? ¿Por qué? ¿Por un mandato del presidente? No, ¿de quién? En la Gran Comisión, ¿cierto? Por eso, básicamente por eso. La Gran Comisión generalmente nosotros la encontramos en Mateo 28, no sé si tienen Biblias, igual va a estar acá. La Gran Comisión, Mateo 28, los últimos versículos del capítulo 28. Contexto: el Señor resucitó, ¿verdad? Murió, resucitó, se le aparece a los discípulos. Es más, en el capítulo 28 dice que las Marías, al principio María Magdalena y la otra María, vienen al sepulcro, no la encuentran. El Señor se aparece a ellas, les dice salve, versículo 9, y les dice: no teman, vayan y den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, dice el versículo 10. Entonces el contexto de la Gran Comisión es Jesús apareciéndose a los 11 apóstoles. ¿Por qué a los 11? Porque Judas lo traicionó. Más adelante en Hechos vemos que el número 12 es Matías. Pero el Señor se les aparece a estos 11. Dice el versículo 16: se fueron a Galilea los 11 discípulos al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y el Señor se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
todas las cosas, que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando oímos de la Gran Comisión, generalmente pensamos en lo que nos escribió Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, pero me gustaría que lo contrastásemos también con lo que dicen los otros evangelios, porque no sé si sabías, pero en los otros evangelios está la Gran Comisión también en 3 de ellos: Mateo, Marcos, Lucas. Juan solamente escribe que el Señor se aparece, les dice: pasa a ustedes, como el Padre me envió, yo los envío. Nada más, hablando de la Gran Comisión. Pero en los otros dice lo siguiente, ¿alcanzan a ver ahí atrás? Los de atrás, Iván. Bueno, primero tenemos Mateo 28, ¿ok? Yo lo puse en 3 colores diferentes, las 3 ideas que señalan el texto. Primero dice vayan, ¿no? Id. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahí tenemos el bautismo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les mandé, que les he mandado. Y aquí yo estoy todos los días, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes se fijan acá, el relato de Mateo hace énfasis de alguna manera en el discipulado, en hacer discípulos. Ese es el enfoque. Si tú te fijas en Marcos, el Señor se les aparece, a los 11 les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Creer y ser bautizado, que ya lo decimos, no es requisito para la salvación el bautismo. Bueno, los que están acá llevan más tiempo sabrán, ¿no? Pero el enfoque es predicación del Evangelio, creer, bautizarse. Si tú te fijas, si nosotros juntamos estos 2 textos, tenemos evangelismo y discipulado. En Mateo al final dice enseñándoles que guarden las cosas. No solamente que nazcan de nuevo, sino que puedan ser enseñados por Dios. Ahora en Lucas dice que Él se les aparece y le dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiere decir que la labor de los discípulos, de estos 11, tenía que ver con predicar el Evangelio, empezando desde Jerusalén a llegar a todos los lugares conocidos. Pero no solamente predicando el Evangelio, sino que haciendo discípulos y bautizándoles. Eso es lo que nosotros conocemos en general como la Gran Comisión. Cuando hablamos de evangelismo, no sé tú, pero como que en mi caso lo asociamos a una jornada, ¿no? Vamos a hacer evangelismo. Pocas personas piensan en el día a día, sino que la gente empieza a pensar en una jornada, ¿no? Ah, ¿cuándo? Vamos a hacer evangelismo, ¿pero cuándo? No, tal fecha. Bueno, entregamos folletos y está muy bien, ¿no? Pero fíjate que si tú te pones a pensar, la actitud de los apóstoles acá tenía que ser un modo de vida, ¿no? Más que una jornada en un momento. Ir a todas las naciones, dejar su lugar. No dice, por tanto esperen que llegue la gente y los discipulan y les entregan el Evangelio. No, tenía que ver con moverse, ir. Ahora esto es interesante porque el Señor les da esta gran comisión después de estar enseñándoles durante un periodo aproximado de 3 años, que Él los capacita cuando el Señor está en la tierra y los manda a veces de 2 en 2, ¿se acuerdan? Para que vayan, hagan una obra. Pero no es hasta que Él resucita que les da esta gran comisión. Qué interesante, ¿no? Mira, para contrastarlo, en el libro de Hechos, cuando Pablo hace sus viajes misioneros, Pablo va en su primer viaje y empieza a establecer iglesias, a hacer discípulos. Y en Hechos 15, versículo 36, cuando va a empezar a hacer su segundo viaje misionero, dice lo siguiente. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Volvamos a visitar para ver cómo están. ¿Qué te habla esto? ¿Evangelismo o discipulado? Más una especie de discipulado, ¿no? Vamos a ver cómo están, vamos a establecer
en el primer viaje misionero, predica el Evangelio y después se preocupa de la salud espiritual de las personas, de la iglesia. En el versículo 41, en el mismo capítulo, dice: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué está pasando en las iglesias? Quiero ver cómo están. Quiero ver cómo está el crecimiento espiritual de las personas. En su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 18, versículo 23, dice que después de estar de allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Tercer viaje. Y sigue Pablo viendo cómo está la salud espiritual de las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos comprendían de alguna manera esta especie de evangelismo discipulado no son eventos, sino que es un estilo de vida, un modo de vivir. Y yo no sé tú, pero cuando pensamos en discípulo y maestro, tenemos varios ejemplos en la Biblia, ¿no? No sé cuál se te viene a la mente. Yo quise poner algunos ejemplos, vamos a la otra. La relación entre discípulos y maestros que vemos, gente que aprende de otras en las Escrituras. Puse algunos ejemplos. Primero, por ejemplo, Moisés y Josué, se me vino a la mente. Mira lo que dice Éxodo 33, versículo 11, dice que Jehová hablaba cara a cara con Moisés como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. ¿Por qué? Porque él era el siguiente líder y estaba aprendiendo de Moisés. Esa palabra quiere decir aprendiz. Alguien que sirve, que literalmente le sirve a Moisés, pero que aprende también de él, que está siendo enseñado, capacitado por él. Tenemos el ejemplo también de Elías y Eliseo en el segundo libro de Reyes al principio y también en el final de Primera de Reyes, esa transición, vemos a Elías el profeta y Eliseo, ¿verdad? Y hay historias muy interesantes de ello. Tenemos a Juan el Bautista y sus discípulos, ¿no? No sé si sabías que Juan tenía discípulos. Bueno, para solamente darte un ejemplo, en Lucas 7, verso 18 dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas, las noticias de todas estas cosas, de las cosas que estaba haciendo Jesús, porque él estaba en la cárcel, Juan el Bautista. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Ahí tenemos, los discípulos de Juan. Uno que me llama poderosamente la atención es Saulo. No sé si conoces la historia del apóstol Pablo, que se cambia el nombre, o Dios le cambia el nombre a Pablo, pero siendo Saulo el perseguidor, era instruido también a los pies de una persona que se llama Gamaliel. Dice Pablo en su defensa, en Hechos 22, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era una persona venerada, un doctor de la ley, podríamos decirlo. Es el que en el libro de Hechos se levanta en el concilio y dice, si esta obra es de Dios, no la van a poder detener. Pero si no es de Dios, ¿qué dice? Se desvanecerá. No sean peleando contra Dios. Bueno, Saulo, que después llegó a ser Pablo, era instruido a los pies de esta persona, de Gamaliel, aprendiendo acerca de la ley de Dios, porque Saulo era celoso, ¿no? Su celo era el que llevaba a arrestar cristianos, su celo por la ley. Y ya después de convertido, ni hablar con Timoteo, ¿no? Este joven pastor que aprende de él, le dice Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Como la relación entre ellos dos, Timoteo siendo instruido por el apóstol Pablo, hijo en la fe. ¿Qué otros ejemplos puse acá? ¿Se te ocurren otros? Vamos a ver en la Escritura. Yo le puse a la siguiente diapositiva, pareciese ser, o vemos que el diseño de Dios para su pueblo siempre fue el de discípulos, ¿no? Gente que aprendiera de otras, del conocimiento, de la experiencia de otros, pasar tiempo con ellos. Personas que sigan y aprendan de otras con el fin de juntos hacer la voluntad de Dios.
Porque Josué seguía a Moisés, no aprendía de él, pero Moisés aprendía ¿de quién? De Dios. Moisés quería agradar a Dios, Josué le seguía a él. Ambos trataban de seguirse de alguna manera, o en este caso Josué a Moisés, para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo escribe en algunas cartas, me recuerdo a los Corintios, que le dice: sean imitadores de mí, ¿no? Como yo de Cristo. Principalmente las escrituras no estaban completas y el ejemplo de Cristo que tenían ellos visible era Pablo. Nosotros, gracias a Dios, no solamente tenemos el ejemplo de Pablo que nos da en la Biblia, sino que tenemos literalmente los 4 evangelios de lo que el Señor hizo. De lo que hizo, de lo que dijo. Pero bueno, con esto en mente, yo quería que fuéramos todos juntos al inicio, al principio. Al principio de el momento de discipular del Señor que nos da en las Escrituras. Y te voy a pedir que, si tienes ahí tu Biblia, me puedes acompañar al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 35 al 42 y viendo algunos puntos que por ahí son importantes para nosotros. Pongámonos de pie. Versículos 35 al 42 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido en maestro, ¿dónde moras? Les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero en los primeros 3 evangelios, cuando el Señor se bautiza con Juan el Bautista, los 3 primeros evangelios, lo que sigue es la tentación en el desierto. ¿Cierto? Es más, vamos a ver los ejemplos y dice: el Señor se bautiza en Lucas, por ejemplo, capítulo 3, y después dice el 4, Jesús lleno del Espíritu Santo vuelve y es llevado por el Espíritu al desierto. Eso está en Lucas. En Marcos dice: y luego que se bautizó, el Espíritu le impulsó al desierto. Ahora en Mateo dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero en Juan nos muestra otra óptica de lo que pasa después que Él se bautiza. El Señor se bautiza en el capítulo 1, del versículo 29 al 34, y el 35 empieza diciendo: el siguiente día. O sea, Juan nos está hablando algo y nos va diciendo algo que tiene relación con literalmente el día siguiente, en ese tiempo, en ese momento. No nos habla de la tentación, como los otros que dicen: luego Jesús fue llevado al desierto, y nos da otros datos, como por ejemplo las bodas de Caná y otros relatos. Pero dice que al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Como vimos anteriormente, Juan el Bautista tenía discípulos, ¿verdad? Juan el Bautista era el primo de Jesucristo, era el primo del Señor. Y dice que mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ponte a pensar en esto, quiero que nos podamos de alguna manera poner en el cuadro la situación que está pasando. Dice la Escritura que el Señor solo andaba por ahí. ¿Por qué? Bueno, no sabemos. Pero dice, mirando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, y dio testimonio de Él. Y yo quería hoy compartir con ustedes
brevemente 5 puntos que nos ayudan a nosotros, o que estos relatos, estos versículos nos van a ayudar a darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, porque esta es la primera vez que el Señor se encuentra con discípulos, o que establece la formación de discípulos. Y yo puse el punto número 1, necesitamos alguien que hable de Jesús. Fíjate que Juan el Bautista estaba ahí bautizando, estaba con 2 discípulos, pero sin embargo da testimonio de Cristo. No dice, ahí está mi primo, ahí está el que me cae bien, sino que lo dice como cuando se lo dijo a él en el bautismo, ¿no? El Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios, ahí está. Muy interesante, ¿no? ¿Cuánto han pensado en un momento que el discipulado y el evangelismo también parte de algo muy simple, que es compartir quién es Jesús, compartir las buenas noticias? De eso parte. Ahora dice el versículo 37, le oyen hablar los 2 discípulos y siguen al Señor. Quiere decir que a Juan el Bautista se le van los discípulos. ¿Por qué? Él da testimonio diciendo, está el Cordero de Dios, y estos discípulos por algún motivo salen del discipulado, entre comillas, de Juan y quieren descubrir quién es, ¿no? Pero todo parte por algo muy simple, alguien que da testimonio de quién es Jesucristo. Tú y yo necesitamos hoy dar testimonio de quién es Jesucristo. En el lugar donde estamos, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en las redes sociales por ahí. Hace poco me enteré que, Cristiano Ronaldo era la persona más seguida en las redes sociales de todo el mundo. Bueno, hoy en día literalmente hay seguidores. En las redes sociales tenemos gente que nos sigue, quiere decir que nos ve o le gusta lo que hacemos, le gusta nuestro trabajo. Y nosotros seguimos a otras personas que también nos interesa lo que hacen. Por lo tanto, tenemos en las redes, por darte un ejemplo, solamente una plataforma donde la gente ve lo que hacemos. Mi pregunta es, ¿estamos dando testimonio de Jesús en ese lugar? En persona ni hablar, ¿no? Es el ministerio principal. Pero hoy en día la virtualidad se convirtió como en nuestra segunda vida, ¿no? Nosotros hablamos con gente que no podemos ver físicamente gracias a la tecnología, gracias al celular. El problema es que muchas veces esa tecnología nos separa de las personas en las que vemos físicamente de verdad. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguen al Señor. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Le dicen estos 2 discípulos. ¿Qué pasa con el Señor? El Señor conoce la necesidad de todos nosotros y de estas personas también. Por eso yo puse el punto 2 de eso. El Señor conoce la necesidad de todo. Le pregunta, ¿qué buscan? No a quién buscan, ¿no? Como diciendo el Señor, estas personas que vienen a mí están buscando algo, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente hoy en día? ¿Qué buscan las personas que te siguen en el día a día, que te buscan conversación? ¿Sabes? ¿Qué es lo que estaban buscando estos 2 discípulos? Porque la verdad que la intención no la sabemos. ¿Por qué se acercan al Señor? No lo sabemos, ¿no? Sin embargo, se acercan a Él y Él les hace una pregunta crucial, que es la pregunta para todos nosotros también, para la humanidad. ¿Qué es lo que buscamos? ¿A quién buscamos? ¿Buscamos satisfacer nuestros deseos, nuestros propios deseos? ¿Buscamos agradar a Dios? Se produce una charla muy interesante entre el Señor y estos 2 discípulos. ¿Qué le responden? Le dicen, Rabí, que traducido es maestro. Quiere decir que ellos ya en este momento están reconociéndolo como un maestro, como alguien de quien quieren aprender, ¿no? Y le dice, ¿dónde moras? ¿Dónde estás habitando? Ahora, yo te pregunto a ti,
pregunta para todos nosotros, ¿ese dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Se refiere a que ellos querían conocer la infraestructura del lugar donde él estaba o qué le están queriendo decir? ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que involucra esa pregunta? Señor, ¿dónde habitas? ¿Dónde moras? ¿Qué le están tratando de decir? Yo le puse punto 3. Deseamos pasar tiempo contigo, Señor. Queremos saber dónde estás porque queremos conocerte, ¿no? Queremos pasar un tiempo contigo. Mira, si tú de alguna manera te identificas con estos discípulos, es una pregunta que es para todos nosotros, ¿no? O sea, Señor, quiero pasar tiempo contigo. Señor, necesito pasar tiempo contigo. Me dieron testimonio de quién eres, pero ahora necesito buscarte yo personalmente. ¿Cuánta gente conoce, entre comillas, la historia de Jesús? En las películas de Semana Santa, quizás hasta algunos te podrían decir, no, yo sé que muere, que es traicionado por un tal Judas, que resucita. Conocemos la historia, ¿no? Pero ¿cuántos le conocen a Él realmente? Esa es la pregunta. La gente necesita conocerle a Él. ¿Sabes que Saulo, el perseguidor Saulo, conocía lo que la Escritura decía y hablaba acerca del Mesías? Lo conocía bien. Pero no pasa un cambio en su vida hasta que se aparece ¿quién? Jesucristo mismo. El impacto que produce Jesús en su vida es el impacto que tiene que producir en cada uno de nosotros. Si el Señor realmente, nosotros deseamos ser sus discípulos, como decía anteriormente, la gran comisión fue hecha para 11 personas que tenían que salir y hacer discípulos, pero estuvieron 3 años siendo capacitados. O sea, estuvieron 3 años pasando tiempo con Él, sabiendo lo que decía, recibiendo sus enseñanzas. ¿Queremos ser discípulos de Jesucristo? ¿Pasamos tiempo con Él? Nota que de alguna manera estos 2 discípulos se acercan voluntariamente al Señor. No es como, bueno, si el Señor quiere me acerco a Él en la mañana, si no, bueno, si no quieres, no quiere. No, tiene que ser una acción voluntaria de cada uno de nosotros. Acercarse a Él cada mañana, tener un tiempo con Él, conocerle. Por eso yo le puse a este punto, Señor, deseamos pasar tiempo contigo. ¿Dónde estás? ¿Cuál es el lugar en donde estás, Señor? Queremos conocerlo, como decía Sebi. Queremos pasar tiempo. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Versículo 39. Les dice, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. La hora 10 correspondería hoy a las 4 de la tarde. El día en el calendario hebreo cambiaba a eso de las 6 de la tarde, de nuestra hora, digamos. Y se quedaron con él aquel día porque era la hora 10, eran las 4, estaba por pasar de un día a otro, digamos. Y se quedan con él. Pero la respuesta del Señor, fíjate, cuando lo buscan, o estas personas, estos discípulos lo buscaron, fue, vengan y vean. Por eso yo puse en el punto número 4, el Señor recibe a todos, no solamente a nosotros, sino que a las otras personas, pero ponte a pensar en Juan en este momento. Perdió 2 discípulos, pero ¿qué pasó? ¿Los perdió realmente si se fueron detrás de Jesucristo? Para él seguramente fue ganancia, y eso lo vemos porque cuando los fariseos vienen y le dicen, ¿sabes qué? Jesús bautiza más que tú. Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Humildad. Tú y yo necesitamos dirigir a las personas hacia Jesucristo. Pueden ver un montón de cosas buenas en nosotros, ¿no? O que ellos estiman como buenas en nosotros. Pero si nosotros no reenfocamos su mirada hacia Jesucristo, no vale la pena. No vale la pena que me sigan a mí. Si seguirme a mí lleva a las personas hacia mirar a Jesucristo, hacia la cruz, hacia convencerse que son pecadores,
Amén. ¿Cuántos influencers hoy en día hay en las redes sociales? ¿No? Un montón de seguidores. La gente los sigue, encuentra un sentido, quizás propósito, no lo sé. Estoy seguro que no, en realidad. Pero tienen plataformas para compartir vanidad. Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero de Dios. Vayan tras de él. Ahí el Señor se encarga. Necesitamos pasar tiempo con Dios. ¿Dónde está el Señor? Y el Señor dice, vengan y vean. Fíjate la actitud que tiene el Señor. ¿Quieren ver dónde estoy habitando? Vengan. No hay ningún problema, no estoy ocupado. Para nosotros que las interrupciones de la vida a veces son... Amigo, sabes que no tengo tiempo para ti porque, bueno, estoy con algunas cosas y en algunas veces es comprensible, ¿no? Pero tú y yo sabemos que hay muchas veces que no tenemos la suficiente sabiduría para decir, ven y ve, estemos un rato juntos. Las cosas de la vida podemos dejarlas para otro momento, algunas. Pasar tiempo contigo, que es el discipulado, ¿verdad? Enseñar, pasar tiempo con alguien, dando testimonio de Jesucristo, es la mejor inversión que podemos hacer. Pero de nuevo, y perdón que sea tan repetitivo, todo parte de algo muy simple, de algo muy sencillo, alguien que decidió dar testimonio de quién es Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Quién es Jesucristo en tu vida? ¿Es el Salvador del mundo? ¿Estamos compartiendo de Él? Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora 10. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Interesante dato, ¿no? Porque ¿cuánto nosotros conocemos al gran apóstol Pedro? Bueno, las Escrituras hablan mucho más de él que de Andrés, pero en este caso Juan está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo y dice que Andrés, hermano de Simón, era uno de los discípulos de Juan que lo oyó y siguió al Señor. Para los que piensan que Dios utiliza solamente a la gente que está en plataformas, a los apóstoles Pedro, entre comillas, porque hoy en día apóstoles no hay, pero esas personas visibles, fíjate lo que hace Andrés. Mira, dice que halló primero, versículo 41, a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado al Mesías. Ahora es interesante porque esta gente, digamos los judíos, esperaban al Mesías. Entonces, encontrar al Mesías era algo preciadísimo. O sea, era tremendo. Escuchamos que Juan el Bautista dijo algo, empezamos a seguirle y ahora, te digo Pedro, o Simón, encontramos al Mesías. ¿Te acuerdas lo que pasa con el Señor cuando va a Samaria con la mujer samaritana? Le dicen, ahora no creemos solamente por lo que dijo ella, porque ahora que tú viniste y estuviste estos 2 días en la ciudad, ahora creemos por nosotros. ¿Por qué? Porque le conocieron a Él. La gente puede escuchar quién es Jesús, pero necesita saber y conocerle a Él. Y esa es nuestra labor como iglesia. Guiarlos hacia tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo, dar testimonio. Mira, Dios ha hecho esto en mi vida. Puede hacerlo en la tuya también. Me ha transformado. Puede transformar la tuya. Es interesante que este Andrés va donde su hermano y parece muy emocionado, ¿no? Dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y el versículo 42 es más importante aún porque dice, y le trae a Jesús. No solamente encontramos al Mesías, sino que ahora te quiero acercar a Él. Y mirándole el Señor le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra, ¿verdad? Para los que dicen que Pedro tenía un carácter fluctuante, y eso es la verdad, es lo que nos muestran los evangelios, pero Dios le cambia el nombre a piedra porque
iba a moldear de tal manera su carácter que iba a llegar a ser una persona estable. Los evangelios y el libro de los Hechos nos muestran un apóstol Pedro muy impulsivo, ¿verdad? No te voy a negar, Señor, decía en él. ¿No me vas a negar? ¿Realmente? Pero qué interesante que Andrés, siendo impactado por Jesucristo, su actitud es el de traer a gente que le conozca a él. Y esa es realmente la gran comisión. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles, en este caso Pedro también, son apaleados, ellos salen y dice que son gozosos de padecer persecución. Se sienten gozosos de sufrir. ¿Por qué? Porque fueron impactados, porque su entendimiento cambió, como Romanos 12:2 nos dice. Transfórmense por medio de renovar su entendimiento. Necesitan comprender cosas que antes no comprendían, que están en las Escrituras. Necesitas comprender las Escrituras, ir más profundamente en ellas. Yo entiendo que muchas veces para los jóvenes el libro solamente es como que como religión, ¿no? Pero bueno, el contenido es el santo. Puedes compartir la Biblia a través del celular. Yo siempre recuerdo una anécdota muy interesante que me hizo de alguna manera abrir la mente una vez que tenía que compartir la palabra en la iglesia allá en Chile y se me quedó la Biblia. Error, ¿no? Pero tenía el celular, gracias a Dios. Entonces, teníamos que compartir un devocional antes de la oración y digo, la escritura está en tal, y viene el papá de la esposa del pastor, ¿no? Un anciano, y me dice, ¿cómo vas a compartir con el celular? ¿No? Tiene que ser el libro, tiene que estar como si fuese santo, ¿no? Y después tuvimos una charla y yo le dije, pero en realidad se me quedó. Ese fue mi error, se me quedó, pero generalmente trato de llevar el libro porque me parece cómodo, pero la palabra está ahí, ¿no? Y él después se me acerca, al último de la reunión, y me dice, me pide disculpas porque para él esas cosas eran nuevas. Me decía, yo soy tradicional, me decía. Está muy bien, y eso lo tomé con un aprecio tremendo. Tremendo, porque lo que hace, de alguna manera, Dios cuando pone en la iglesia gente de diferentes generaciones, ¿no? Que se nutren unos a otros. El joven tiene que comprender el pensamiento del más anciano y el anciano también, los momentos que vive el joven, y juntos crecer siendo educados por Dios, entendiendo las Escrituras. En estas cosas que tienen que ver con formato, no con contenido, el mundo pasa, ¿no? Andrés trae a Jesús a su hermano y el Señor le cambia el nombre, le pone un apodo. Me hubiese encantado estar en ese lugar cuando ellos se quedan ahí con él aquel día y qué charlaron, qué charlas tenían, qué conversaciones, qué les hizo darse cuenta, ¿no? De que el Señor era el Mesías. Pero yo puse el último punto: el impacto y sus consecuencias. Cuando tú realmente eres impactado por Dios, por medio de su palabra, tú te empiezas a despojar de esta religiosidad, ¿no? Que al principio tiene la gente con mucho prejuicio de ir a la iglesia y la religión, y empiezas a conocer a Dios y conocer al Salvador, te empiezas a impregnar de Él, eres impactado, resulta como una consecuencia natural hablarle a otras personas de Él. Ya no es una carga, porque entendiste lo que Dios hizo por ti. Eso pasa con el perdón. Cuando entendemos que el Señor nos perdonó todos los pecados, la batalla contra perdonar a un hermano que me ofendió se vuelve esto. ¿Sabes por qué? Porque comprendiste que el Señor te perdonó todos los pecados. ¿Cómo yo, siendo pecador, no voy a perdonar a un hermano que me ofende? No tiene sentido. Pero eso pasa por renovar tu entendimiento. Y como siempre decimos,
Tenemos que tener cuidado, ¿no?, con nuestro viejo hombre, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, que siempre está ahí, que quiere nuestro tiempo. Necesitamos andar en el Espíritu y sobre todas las cosas ser impactados por Dios. Los jóvenes, si no es porque esté Brisita acá y Tiffy no sé dónde está, pero yo en mi propia experiencia cuando veníamos de campamentos, ¿verdad? Como que uno llega, Señor, mándame a la China que de allá predico todo. Donde quiera, Señor, voy a anunciar tu palabra, y pasan 2 días y... ¿Por qué? Porque las emociones, apóstol Pedro, ¿no? Pero la convicción de la palabra de Dios se vuelve estable en un creyente maduro. Y vengo a la iglesia, tenga o no tenga ganas, sienta o no sienta, comparto de él, sienta o no sienta que tengo que hacerlo. Fíjate que en este caso, que estamos hablando acá de este texto, los 2 discípulos de Juan vienen al Señor, ¿verdad? Se juntan con él y él empieza a charlar, sí, pasemos un tiempo juntos. Y muchas veces pasa así en nuestra vida, gente que no sabemos cómo aparece, bueno, llega y empezamos a pasar tiempo, ¿no?, con esas personas. Pero el mandato de la gran comisión para los apóstoles, que no se nos olvide nunca, es vayan. Está todo bien que lleguen personas a su lado y los conozcan y en el camino uno les pueda testificar, perfecto, extraordinario, pero que no se les olvide que hay que ir, que hay que salir. Y como dije anteriormente, el discipulado y el evangelismo, el hacer discípulos, para los apóstoles lo comprendieron muy bien como una forma de vida. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 8, Felipe el evangelista con el eunuco etíope? ¿Se recuerdan ese momento? Es un momento muy interesante. Perdón, Hechos capítulo... capítulo 8. Si me acompañan ahí en sus Biblias. Felipe el evangelista tenía que estar haciendo la gran comisión, era una persona que estaba en eso. Y el Señor les dice que se levante y vaya hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, estoy en el versículo 26. Entonces se levanta y se va, y sucede que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó, fíjate lo que le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Parábola del sembrador, ¿verdad? Los que escuchan pero no entienden, viene el malo. Y fíjate lo que le dice él. Le dice, ¿cómo voy a poder si alguno no me enseña? ¡Fua! Que el Señor envíe obreros a su mies, ¿verdad? Porque hay gente dispuesta a enseñarle a tus hermanos que han nacido de nuevo, algunas cosas simples, sencillas, bautismo, salvación. Simples digo que lo entendemos al principio, no que sea simple, ¿no? Y rogó a Felipe, dice, que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, dice él, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él estaba leyendo al profeta Isaías y le pregunta a Felipe, cuando habla de que alguien va a perder la vida, ¿el profeta le dice de sí mismo o está hablando de otro? Está la chance. ¿Qué hace Felipe? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa? El evangelio de Jesucristo. A veces nos pasa así, ¿no? A veces vemos que la puerta se abre, Dios de alguna manera abre la puerta para que nosotros conversemos y sembramos la semilla.
Dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y se bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en otro lugar. La gran comisión. Si nos fijamos bien, y cuando leemos las Escrituras, la vida de los apóstoles es una vida en movimiento, ¿no? Dejando su lugar. Es más, el Señor eso le ofrecía a los que lo seguían, le decían, las zorras, ¿se acuerdan? Tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso es lo que te ofrezco. Toma tu cruz y sígueme. Deja la comodidad. Algunos le dijeron, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre, ¿no? Deja que primero disfrute la vida con él y después te voy a seguir. Es ahora el momento de seguir al Señor, es ahora el llamado. Qué interesante este relato que nos muestra Juan, que no está en los otros evangelios, y nos habla del primer momento, el primer encuentro. Por eso yo le puse discípulos, el inicio. Cosas simples, sencillas, que den testimonio de Él. Ni hablar de la actitud de Jesús, ¿no? Sí, pasemos un tiempo juntos. Yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia es una iglesia que se caracteriza porque quiere pasar tiempo unos con otros, ¿no? Eso es para honra y gloria de Dios. Siempre hay invitaciones, ven a mi casa, vamos a comer, charlemos un rato. Otras iglesias son muy formales y esto es algo que gracias a Dios acá está, se encuentra, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué de los otros desafíos, no? Dar testimonio del Señor. Yo siempre digo, perdón que use todo el tema del celular, pero el celular es una barca que cada uno de nosotros tiene donde la gente te ve lo que haces. Un versículo que subamos. Hola, el Señor me rescató, me libró del pecado, me dio vida eterna y hoy lo quiero compartir con ustedes. Si los seguidores se van, bueno, se van, ¿no? Amamos más la gloria de Dios que la de los hombres. Hay que empezar con cosas simples como Juan. Bueno, iglesia, es el desafío de este mes que comienza, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta en todo esto que hemos hablado? ¿Qué son las cosas que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué son las cosas que Dios quiere pulir en nuestra vida? Yo puse acá, ser un discípulo de Cristo involucra un llamado, primero, de estar con Él. Necesitamos estar con Él. ¿Dónde mora el Señor? Bueno, el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sigue estando disponible para cada uno de nosotros. Y si nosotros le decimos queremos pasar un tiempo contigo, el que a mí viene, dijo Él, yo no le voy a echar fuera. Pasemos tiempo. Pasemos tiempo con Dios. Estar con Él y conocerle, como también seguirle y hacer discípulos de otras personas. El resultado del amor realmente ferviente por Dios va a ser el discipulado, va a ser el evangelismo, porque va a ser la forma en la que nosotros vamos a vivir. Vamos a estar impactados por Dios y vamos a decir, acércate a Él. Él me libró de esta batalla. ¿Sabes que Cristo rompe las ligaduras del pecado? El pecado no te amarra más cuando crees y confías en Él. Como decía Freddy, si estás teniendo problemas de depresión, la gente, bien lo decía Fredito, los psicólogos colapsan. Y el psicólogo solo escucha, hace una receta, no muchos, ni siquiera psiquiatra directamente, tómate estas pastillas. Nos vemos. La gente necesita y quiere ser escuchada. Por eso van los psicólogos, porque buscan soluciones a sus problemas, porque no saben que en Cristo el Señor puede romper esas ligaduras de pecado, de afán, de ansiedad.
Es lo que hacía con sus seguidores, ¿no? En la parábola del sembrador también, el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño y las riquezas que hacen, ahogan la palabra, una palabra viva, eficaz, y se hace infructuosa. Bueno, el Señor habló del afán hace un montón de tiempo y nosotros podemos compartir con las personas eso. Porque el ser humano es el mismo, es igual de pecador. Crea ídolos. Mucha gente sigue a distintas personas porque en su corazón está el deseo de seguir a alguien. Porque no saben que cuando siguen al Señor, su propósito realmente se cumple. ¿Cuántos anhelan realmente seguir al Señor? Cuando nosotros aprendemos de Él y Él se vuelve nuestro maestro, ¡fua! ¡Qué tremenda bendición! Ser impactados por Él, que Él nos hable, que Él nos dirija, que Él dirija nuestra vida. Así sí vale la pena seguir a alguien, ¿no? ¿De qué me sirve seguir a un influencer, youtuber que me va a entretener un rato, pero nada va a pasar? El Señor tenía palabras de vida eterna cuando se empiezan a ir los discípulos. ¿Quieren irse ustedes? Le dice el Señor a los 12. ¿Y Pedro qué le dice? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que a mi alma le hace bien, lo que mi alma necesita, solo lo encuentro en ti, Señor. Yo siempre digo que Pedro podría haber dicho, sí, Señor, encuentro los milagros que andaba buscando. No, la multiplicación de los panes que me volvió loco. Tus palabras, Señor. La palabra de Dios. La palabra de Dios, el verbo de Dios. Jesús mismo. Es lo que necesitamos en el día a día. Dios les bendiga, iglesia. Vamos a...